Nunca pensé que una guerra pudiera oler así, a hierro, humo y piel quemada. En Normandía, el aire era espeso, casi vivo. Respirar dolía. Cada grito se mezclaba con el silbido de las balas y el gemido del mar. A veces me preguntaba si los muertos podían oírnos, o si solo esperaban a que alguien los nombrara una última vez. Yo era enfermero, pero aquel día sentí que la compasión era un crimen. Curábamos cuerpos que volverían a matar, manos que apretaban gatillos unas horas antes. Sin embargo, cuando lo vi tendido entre los escombros, un enemigo, un muchacho como yo, mi cuerpo actuó antes que mi conciencia. Su sangre manchaba mi uniforme, pero sus ojos, esos ojos parecían pedir perdón. Lo arrastré hasta una tienda improvisada. No dije su nombre. Él apenas podía hablar. Tanque, Vite, susurraba entre temblores. Su respiración era frágil, pero su mirada me sostuvo más que todas las oraciones que recordaba. En ese instante supe que mi deber no tenía bandera. Lo arrastré hasta una tienda improvisada. No dije su nombre. Él apenas podía hablar. Danke, Vite, susurraba entre temblores. Su respiración era frágil, pero su mirada me sostuvo más que todas las oraciones que recordaba. En ese instante, supe que mi deber no tenía bandera. Han pasado años, y aún siento el olor del yodo mezclado con el miedo. No cumplí aquella promesa, no escribí la carta. A veces creo que todavía me espera, en algún lugar entre la tierra y el olvido, porque hay heridas que no sangran por fuera, sino dentro del alma. Escribo estas líneas muchos años después, aunque mi mano aún tiembla como aquel día. En Normandía, el ruido de los cañones se mezclaba con los rezos de los hombres, y cada explosión parecía arrancar un trozo de cielo. A veces creo que sigo allí, atrapado entre la arena húmeda y los cuerpos que juré salvar. Éramos jóvenes, pero el miedo nos envejecía con cada amanecer. Yo no era soldado. No llevaba un fusil, sino una bolsa de vendajes y morfina. Mi guerra era diferente, la de mantener con vida a quienes todos daban por muertos. Pero ese día, en medio del caos, descubrí que el dolor no distingue idioma, ni bandera, ni uniforme, que la sangre, cuando toca la tierra, es siempre del mismo color. Recuerdo su rostro, pálido, cubierto de barro, y la forma en que sus labios intentaban pronunciar una palabra que nunca entendí. No sabía si odiarlo o abrazarlo, y mientras sus ojos se apagaban, me pidió algo que aún me persigue: escribirle a su madre, contarle que no murió solo. Prometí hacerlo, pero nunca lo hice. Hoy, al abrir mi viejo diario, las páginas huelen a desinfectante y arrepentimiento. Es mi única manera de cumplir, aunque sea tarde, aquella promesa que me sigue en cada sueño. Si alguien lee esto, que sepa que en la guerra no hay héroes, solo hombres tratando de recordar quiénes eran antes del ruido. Y si esta historia llega a ti, déjame saber que no escribo en vano. Comenta desde dónde me escuchas, deja tu huella en este diario, y si mi voz te toca el alma, suscríbete al canal. Hay muchas más cartas, muchas más promesas perdidas, esperando ser leídas entre las sombras de la guerra. El amanecer del 6 de junio llegó cubierto de humo y neblina. El mar rugía como una bestia herida, y cada ola traía restos de lo que alguna vez fueron hombres. Yo estaba allí, con los guantes empapados y la mirada fija en la costa. El cielo se encendía a cada disparo, y el olor a pólvora se mezclaba con el del miedo. No sabía si rezar o correr, solo sabía que debía seguir respirando, porque aún quedaban cuerpos que curar. Los primeros heridos llegaron arrastrándose, sin gritar. Algunos ya no tenían voz. Otros me miraban sin entender por qué yo seguía vivo. Los acostábamos sobre la arena mojada. Usábamos nuestras chaquetas como almohadas. Mis manos no paraban. Vendajes, morfina, presión, sangre por todas partes. No distinguía a aliados de enemigos. Solo veía hombres partidos por la guerra. Uno de ellos llevaba un casco distinto, gris,
con el emblema que todos odiábamos. Intentó incorporarse, pero cayó sobre mí, temblando. Por un instante pensé en dejarlo. No era mi deber ayudarlo. Pero cuando su pecho se movió con dificultad y sus labios buscaron aire, algo dentro de mí se quebró. Lo arrastré hasta una vieja caja de suministros, bajo una lona medio destruida. «Tranquilo, tranquilo, no te muevas», le dije, sin saber si entendía. Sus ojos me miraron como si reconocieran en mí algo más que un enemigo. Tenía apenas 20 años, quizás menos. La sangre le salía del abdomen en un hilo oscuro, constante. Rompí mi última venda limpia y presioné con fuerza. Él gimió, pero no apartó la mirada. Mientras trabajaba, escuché pasos fuera de la lona. Un sargento aliado se asomó, miró dentro y me gritó: «¿Qué demonios haces? ¡Es uno de ellos!». No respondí. Mis manos seguían temblando, pero no se detuvieron. «Aquí todos sangran igual», murmuré sin mirarlo. El sargento me observó unos segundos y se marchó. Nunca supe si lo hizo por compasión o por cansancio. El alemán intentó hablar. Sus palabras eran torpes, rotas por el dolor. «Mutter, bitte, carta», susurró. No entendí al principio. Luego señaló su pecho, donde un pequeño sobre manchado asomaba del uniforme. Lo tomé. Tenía el nombre de una mujer escrito en tinta corrida. Su madre, supuse. Lo abrí para asegurarme de que no fuera una trampa. Dentro, solo había unas líneas mal escritas y una fotografía vieja. Una mujer con trenzas y un niño de sonrisa tímida. Lo guardé en mi bolsillo sin decir nada. Él me miró, y en esa mirada había algo que me hizo sentir más humano de lo que me permitía ser. La tarde cayó, y con ella, el ruido. Por primera vez en horas, el frente se volvió silencioso. Afuera, los cuerpos eran sombras alargadas bajo el fuego de los cañones. Dentro de la tienda, solo quedábamos él y yo, respirando despacio, como si compartir el aire fuera el último acto de fe posible. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los restos del techo, él me pidió que me acercara. Me habló en un susurro que apenas entendí. Su voz se quebraba como una hoja al viento. Me hizo prometer que si él no sobrevivía, enviaría la carta, que su madre debía saber que no murió solo. Yo asentí, y por primera vez en toda la guerra, sentí miedo de no poder cumplir una promesa. Cuando el amanecer llegó, su respiración ya era un hilo. Lo observé irse con la misma calma con la que uno apaga una vela. No lloré. No podía. Guardé la carta entre mis pertenencias y salí de la tienda. Afuera, el cielo se abría sobre un mar rojo. Y en ese instante, comprendí lo que nunca me enseñaron en los manuales, que incluso en medio del infierno, un gesto de compasión puede doler más que una herida. El día después, amaneció con un silencio que dolía. La playa, que horas antes había sido un infierno, ahora parecía un cementerio sin nombre. Los cascos brillaban bajo la lluvia, y el mar devolvía cuerpos como si no quisiera guardarlos. Caminé entre ellos con el corazón apretado, buscando cualquier señal de vida. Pero todo lo que encontré fueron ojos abiertos mirando al cielo, como si esperaran una respuesta que nunca llegaría. Volví a la tienda médica. El aire dentro olía a desinfectante y carne húmeda. Algunos hombres gemían entre sueños febriles, otros ya habían dejado de hacerlo. Revisé mis instrumentos, limpié las mesas, intenté olvidar. Pero en cada esquina, cada sombra, veía su rostro. El alemán, el enemigo que salvé, o tal vez condené, al darle unas horas más de agonía. Saqué la carta de mi bolsillo. La abrí una vez más, solo para confirmar que era real. El papel estaba endurecido por la sangre seca. Las palabras, escritas con letra infantil, decían poco. «Querida Mutter, pronto volveré a casa. No llores. Tu hijo, Eric». Eso era todo. 4 líneas que ahora pesaban más que cualquier arma. Pensé en escribir la carta que le debía, contarle a esa madre lo que su hijo nunca pudo decirle. Pero,
¿Qué podía escribir yo? ¿Cómo explicarle que su hijo murió en mis brazos, bajo la bandera equivocada? ¿Cómo decirle que prometí hacerlo, pero no tuve el valor? Esa tarde, un compañero encontró el cuerpo del alemán. Me preguntó si lo conocía. Negué con la cabeza. Lo observé mientras lo arrastraban fuera de la tienda, junto a tantos otros. Era apenas un número más en una lista interminable de muertos. Quise decir algo, detenerlos, pero mis labios se negaron a abrirse. El cansancio era un enemigo invisible. Dormíamos sentados, con las manos manchadas y los sueños rotos. Algunos soldados hablaban de victoria, otros de Dios. Yo solo pensaba en aquella promesa, en la carta guardada junto a mi pecho, latiendo como una segunda conciencia. No sabía si debía cumplirla o dejarla hundirse conmigo. Al caer la noche, la tormenta volvió. Cada trueno me recordaba los gritos del día anterior. Afuera, el barro se mezclaba con la sangre. Dentro, los hombres deliraban. Uno de ellos, un joven francés, me tomó del brazo y me preguntó si aún quedaba esperanza. Le respondí que sí, aunque ya no lo creía. En guerra la esperanza es una mentira necesaria. Miré mis manos bajo la luz tenue de una lámpara rota. Temblaban. Las mismas manos que habían salvado vidas ahora eran incapaces de sostener una pluma. Recordé el rostro de Eric, su respiración entrecortada, la forma en que sus dedos buscaron los míos antes de morir. Y sentí que aún estaba allí, mirándome, esperando. Tomé un trozo de papel y comencé a escribir. Señora Müller, su hijo fue valiente. No murió solo. Pero no pude seguir. Las palabras se ahogaban antes de llegar al final de la frase. Arrugué la hoja, la lancé al suelo y apagué la lámpara. En la oscuridad, solo se oía el sonido de la lluvia, y mi propia culpa respirando a mi lado. Esa noche, soñé con él. Estaba de pie, frente al mar, vestido de blanco. Me miró sin rencor, pero en sus ojos había tristeza. Extendió la mano hacia mí, como si aún esperara la carta que nunca escribí. Cuando desperté, el amanecer teñía el cielo de gris. Supe entonces que la guerra seguía viva, no afuera, sino dentro de mí. 3 días después del desembarco, nos trasladaron al interior. Dejamos atrás la costa de Normandía, ese mar que aún rugía con los nombres de los muertos. El camino estaba cubierto de barro y restos de vehículos carbonizados. A cada paso, el viento traía olor a hierro y humo. Nadie hablaba. Solo el sonido de las ruedas del camión y el zumbido distante de los bombarderos llenaban el silencio. El hospital de campaña estaba instalado en una vieja iglesia. Las ventanas habían sido cubiertas con mantas y el altar se había convertido en una mesa de operaciones. El suelo estaba manchado y las paredes rezumaban humedad y ecos. Allí, en ese lugar que alguna vez fue sagrado, aprendí que el dolor no distingue idioma ni credo. Las jornadas se confundían. Dormíamos poco, comíamos lo que podíamos. A veces, mientras limpiaba instrumentos, escuchaba a los heridos murmurar nombres, madres, esposas, hijos, siempre los mismos fantasmas. Me preguntaba si alguien, en algún lugar, pronunciaba mi nombre con el mismo miedo. Cada vez que metía la mano en el bolsillo, tocaba la carta. Estaba arrugada, casi deshecha por el roce y la humedad. Pensé en tirarla, pero algo me lo impedía. Era como si la voz de aquel joven siguiera allí, susurrando entre los vendajes y el ruido metálico de las pinzas. No me olvides, parecía decirme. Una noche, llegó un convoy de nuevos heridos. Entre ellos, un soldado alemán, prisionero, con el rostro cubierto de ceniza. Nadie quería atenderlo. Escuché los murmullos. Que se muera, se lo merece. Pero mis pies se movieron antes que mi juicio. Me acerqué, lo recosté y limpié sus heridas. No era Eric, pero sus ojos tenían el mismo miedo. El capitán me observaba desde lejos. Cuando terminé, se acercó y dijo en voz baja: «Eres demasiado blando para esta guerra». No respondí. No había palabras para justificar lo que ni yo entendía. Tal vez tenía razón. Tal vez no era un buen soldado. Tal vez nunca lo fui. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí pasos.
Alguien dejó una carta sobre mi camastro. Era del capellán del frente. Decía que, si sentía la necesidad, podía escribir a las familias de los muertos, sin importar el bando. Dios no distingue uniformes, escribió al final. Leí esa frase una y otra vez hasta que el amanecer me encontró despierto. Tomé mi cuaderno. Quise escribir, pero las palabras seguían resistiéndose. Empecé con lo mismo de siempre. Señora Müller, su hijo fue valiente. Pero esta vez las manos ya no temblaron tanto. Añadí, murió en mis brazos. No tuvo miedo. Sus últimas palabras fueron para usted. Cuando terminé, el papel estaba húmedo. No sé si por lágrimas o por el rocío que se filtraba del techo. Guardé la carta terminada junto a la original. No sabía si algún día la enviaría, pero al menos había cumplido una parte de la promesa. Sin embargo, en el fondo, algo seguía ardiendo. El sentimiento de que no era suficiente, de que ninguna palabra podría devolverle a esa madre lo que perdió. Fuera, los cañones retumbaban a lo lejos, recordándonos que la guerra aún no había terminado. Pero dentro del hospital, entre susurros y lamentos, sentí algo diferente. No paz, sino resignación. Tal vez eso era lo más cercano que podíamos tener a la redención. Mientras el sol entraba débil por las rendijas, miré las dos cartas juntas y comprendí que, aunque el cuerpo de Eric había muerto, su voz seguía viva dentro de mí. El hospital de campaña se había convertido en un limbo. Afuera, el frente seguía avanzando. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Los heridos llegaban por docenas. Algunos lloraban, otros rezaban, y algunos simplemente miraban al vacío. Yo trabajaba sin pensar, con los movimientos mecánicos de quien ya ha visto demasiado. Pero algo dentro de mí se había quebrado. No sabía cuándo, ni cómo, solo que ya no creía en nada. Una tarde, mientras cambiaba los vendajes de un prisionero alemán, el capitán entró sin aviso. Su mirada era dura, la de un hombre que había aprendido a confundir disciplina con fe. ¿Otra vez tú con ellos?, dijo con desdén. No respondí. Seguí limpiando la herida del hombre que temblaba bajo mi toque. ¿Sabes cuántos de los nuestros mató esta gente?, preguntó. No lo sé, señor, contesté. Entonces no los toques. Déjalos morir. Sus palabras me golpearon más que cualquier explosión. Quise decirle que mi deber era salvar vidas, no decidir quién merecía vivir. Pero guardé silencio. La guerra no premiaba la compasión, la castigaba. Cuando se fue, el prisionero me miró con gratitud muda. Supe que aquel gesto, tan simple, era lo único que aún me mantenía humano. Esa noche, el capellán vino a verme. Había leído mi carta, la que nunca envié, y me dijo que Dios entendería mis dudas. Le respondí que no estaba seguro de que Dios siguiera mirando este lugar. Dios está en tus manos, me dijo. Quise creerle. Pero mis manos ya no temblaban por fe, sino por miedo. Las horas siguientes fueron un desfile de cuerpos. La lluvia caía dentro de la iglesia. El techo ya no aguantaba. Cada herido que moría dejaba un silencio distinto. Algunos pedían a sus madres, otros a Dios. Yo solo pedía que terminara, y sin embargo, cuando uno de los alemanes agonizó frente a mí, no pude evitar sostener su mano. «No tienes salvación, muchacho», susurró el doctor jefe al verme. «Quizás no», le respondí. «Pero él tampoco la tenía». El doctor suspiró, cansado, y se marchó. Sentí que cada palabra pronunciada me alejaba un poco más de mis compañeros y un poco más cerca de los muertos. Empecé a escribir cada noche, no cartas, sino fragmentos, pensamientos sueltos, como si intentar poner en palabras el horror pudiera aliviarlo. Escribía sobre Eric, sobre la promesa, sobre el olor del yodo, el frío en las manos y la sensación de estar vivo solo porque otros habían muerto en mi lugar. Una madrugada, oí gritos afuera. Salí corriendo. Un grupo de soldados había capturado a un joven alemán que intentaba escapar del campamento.
Estaba desarmado, descalzo, cubierto de barro. Uno de los guardias levantó su fusil. Corrí hacia ellos. ¡Basta!, grité. El disparo llegó antes que mi voz. El cuerpo cayó frente a mí. El silencio después fue insoportable. Me arrodillé junto a él. Aún respiraba, apenas. Sus labios se movieron. Bitte, Mutter, susurró. Otra vez esa palabra. Le cerré los ojos con cuidado. Sentí su último aliento sobre mis dedos. Entonces comprendí. No era solo una promesa con Eric, era con todos ellos. Con cada madre que nunca sabría dónde cayó su hijo. Cuando volví al interior, escribí en mi diario. Ya no sé quién es el enemigo. Tal vez el enemigo sea lo que la guerra hace con nosotros. Doblé la carta de Eric una vez más y la guardé junto al pecho. El capitán podía llamarlo debilidad, el capellán podía llamarlo fe. Yo solo lo llamaba humanidad. Y en ese campo de sombras, conservarla era la única forma de no volverse otro muerto entre los vivos. El amanecer llegó con pasos pesados. No tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. Los hombres me evitaban. Hablaban en voz baja cuando pasaba. Sentí el aire denso, cargado de sospecha. Fue el capitán quien finalmente me llamó. Estaba en la vieja sacristía, ahora convertida en oficina. Sobre la mesa, mi diario abierto. Lo habían leído. ¿Qué es esto?, preguntó con el ceño fruncido. Mis notas, señor, respondí. Tus notas hablan de traición. Guardé silencio. Él golpeó el cuaderno con la mano. Has ayudado a prisioneros enemigos, has ocultado información. ¿Qué se supone que haga contigo? No supe qué decir. En ese momento comprendí que, para ellos, la compasión era una forma de rendición. Intenté explicarme. Le hablé de Eric, de la promesa, de la carta. Pero mis palabras sonaban débiles, casi infantiles frente al rugido de la guerra. El capitán me miró como si estuviera frente a un loco. ¿Una promesa?, repitió. ¿A un enemigo? Asentí. Entonces eres más peligroso de lo que pensaba, dijo antes de ordenar que me sacaran de la sala. Pasé 2 días encerrado en una pequeña habitación detrás del altar. Sin reloj, sin voces, solo el sonido del viento y los rezos distantes del capellán. Pensé mucho. Sobre la guerra, sobre la fe, sobre el precio de sentir demasiado. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, pero el silencio no respondía. El tercer día, el capellán vino a verme. Traía en las manos una taza de café y la carta de Eric. El capitán quiere destruirla, me dijo en voz baja. Pero le he dicho que pertenece a Dios, no al ejército. Sus palabras me dieron un breve alivio, un respiro en medio del polvo. ¿Cree que hice mal?, le pregunté. Creo que hiciste lo único que podías hacer sin perder el alma, respondió. Esa noche, me dejaron salir. Ya no tenía tareas médicas. Me relegaron a limpiar el campamento, recoger vendas sucias y basura. Nadie me hablaba. Algunos me miraban con desprecio, otros con miedo. A veces escuchaba la palabra traidor entre los murmullos. No respondía. Sabía que en cierto modo tenían razón. Traicioné algo, pero no a ellos. Mientras limpiaba, encontré una fotografía bajo un camastro destruido. Era de un soldado alemán muerto. En el reverso, una dedicatoria en alemán y la palabra Liebe, amor. La guardé sin pensarlo. Tal vez porque era lo único que seguía recordándome que en algún lugar más allá del frente aún existía la ternura. A veces me preguntaba qué habría pasado si no hubiera salvado a Eric, si lo hubiera dejado morir sin tocarlo, sin prometer nada. Quizás seguiría siendo un hombre respetado, un buen soldado, pero también sería otro cadáver con uniforme limpio. Y comprendí que, al salvarlo, no lo hice por él, lo hice por mí, para recordarme que todavía era capaz de elegir. El capitán me llamó una última vez. Me dijo que pronto nos moveríamos más al este, hacia el interior. Antes de irse, me advirtió. Deja atrás esa carta. Aquí no hay lugar para los fantasmas. No respondí. Cuando salió, abrí mi chaqueta y toqué el papel doblado junto a mi corazón. Lo siento, Eric,
murmuré. Pero tú eres lo único que aún me mantiene vivo. Esa noche, el cielo se iluminó con fuego. Los bombarderos alemanes regresaron. Corremos todos hacia los refugios, pero yo me quedé quieto, mirando las llamas reflejadas en los vitrales rotos. En medio del estruendo, sentí la carta arder contra mi pecho, como si quisiera recordarme que las promesas, aunque no se cumplan, siguen respirando dentro de nosotros. El amanecer trajo un silencio extraño, como si la guerra hubiese contenido la respiración. El aire olía a humo, y el cielo, cubierto de ceniza, parecía más bajo que nunca. Me encontraba solo en la vieja iglesia, recogiendo los pocos suministros que quedaban. Afuera, el sonido de los motores enemigos se acercaba, mezclado con el viento que arrastraba polvo y plegarias. El capellán había partido horas antes con un grupo de heridos. Yo me quedé atrás. Por decisión o castigo, ya no lo sé. Caminé entre las camillas vacías, las vendas secas, las sombras que aún parecían tener forma humana. Cada rincón del hospital guardaba un eco, risas apagadas, gritos ahogados, nombres que ya no importaban. Sobre una mesa encontré mi diario abierto. Las páginas estaban manchadas de barro y lágrimas. Lo hojeé lentamente, leyendo fragmentos escritos con una letra temblorosa. Eric, promesa, madre. Sentí un nudo en la garganta. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo la chaqueta, junto con la carta que aún llevaba al pecho. El primer bombardeo cayó a lo lejos, una vibración que hizo temblar las paredes. Luego vino otro, más cerca. La iglesia crujió como un animal herido. Corrí hacia la puerta, pero me detuve al escuchar un gemido. Un soldado francés, olvidado en una camilla, intentaba incorporarse. Corrí hacia él, lo cubrí con mi cuerpo, mientras las explosiones se multiplicaban. El techo cedió parcialmente. Polvo, fuego, gritos. Todo se volvió un ruido espeso, un torbellino de luz y sombra. Sentí el calor de las llamas lamiendo mis brazos, y por un momento creí que el tiempo se había detenido. El soldado murió antes de que pudiera decir algo. Me quedé a su lado, respirando el mismo aire cargado de ceniza. Cuando el humo comenzó a disiparse, vi la carta de Eric en el suelo. Se había salido de mi chaqueta durante el caos. Corrí a tomarla, pero una viga en llamas cayó entre nosotros. Me quedé quieto, observando cómo el papel se ennegrecía lentamente, cómo las palabras desaparecían devoradas por el fuego. No intenté salvarla. Supe que no debía hacerlo. Las llamas iluminaron el interior del templo, y por un instante, todo se volvió hermoso. Los vitrales rotos reflejaban luces danzantes sobre los cuerpos inmóviles. Pensé en Eric, en su madre, en todos los que había intentado salvar. Comprendí, al fin, que la promesa nunca fue una carga. Era una forma de recordar que incluso en el horror, aún podía existir ternura. Salí entre los escombros, tosiendo, con las manos cubiertas de hollín. Afuera el viento traía olor a tierra mojada. Me senté sobre una piedra y miré el horizonte. No quedaba nada del hospital, solo cenizas flotando en el aire, como si cada una llevara un nombre, un recuerdo, una plegaria. Metí la mano en el bolsillo y encontré la fotografía que había guardado días atrás, la del soldado alemán y la palabra Liebe. La miré durante largo rato. Sonreí, o al menos eso creí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí paz. Tal vez, pensé, eso era cumplir una promesa. Dejar que el pasado descanse. El sol comenzó a levantarse, tímido, entre las ruinas. Cerré los ojos y respiré. La guerra seguía allá afuera, rugiendo como una bestia sin nombre. Pero dentro de mí, el ruido había cesado. La carta se había perdido, sí, pero su mensaje sobrevivía. Porque mientras alguien recuerde que la sangre no tiene uniforme, la humanidad seguirá viva, incluso entre las cenizas. Han pasado días, o quizás años. El tiempo ya no tiene forma aquí, entre el polvo y los recuerdos. A veces escucho voces, risas lejanas,
pasos que no existen. Tal vez son los ecos de aquellos a quienes intenté salvar, o de aquellos que no pude. He dejado de distinguir el sueño de la vigilia. Pero hay algo que aún permanece claro: la promesa, esa que no cumplí, pero que me mantuvo humano cuando todo lo demás se volvió ceniza. Si alguna vez alguien encuentra estas páginas, que sepa que la guerra no termina cuando callan los fusiles. Sigue viva en los silencios, en las manos que tiemblan, en las cartas que nunca se enviaron. No busquen héroes entre nosotros. Solo éramos hombres, intentando recordar qué se siente ser uno. Ahora cierro este diario con el mismo temblor con que lo abrí. No tengo carta que enviar, ni perdón que pedir, solo gratitud. Por haber sentido, aunque doliera, por haber recordado que la sangre no tiene uniforme. Y si estas palabras llegan a alguien, donde sea que esté, que sepa esto: aún en el infierno, curar sigue siendo un acto de amor,